Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Hoy tenemos un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo, un tema que ha generado un verdadero terremoto de opiniones y que tiene a muchos preguntándose qué está pasando realmente. Hablamos de nada más y nada menos que de Demet Özdemir y sus recientes y polémicas declaraciones sobre Can Yaman. Sí, así como lo leen, la querida actriz turca ha encendido la mecha y el debate está servido. Si les gusta estar al día con las últimas noticias del mundo de las celebridades, el chisme jugoso y los análisis que van más allá de la superficie, este es su canal. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido un foco de atención mediática. Desde que protagonizaron juntos Erkenzikuş, la química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como, aparentemente, fuera de ella. Sus seguidores se volcaron con la pareja, deseando verlos juntos en la vida real y creando un fandom increíblemente fuerte. Los Candem, como se autodenominaron estos admiradores, vivieron intensamente cada momento de la serie y la posible relación entre los protagonistas. Las redes sociales ardían con cada foto, cada me gusta y cada interacción pública, alimentando la fantasía de una historia de amor que trascendiera la ficción. Pero como suele suceder en el mundo de las estrellas, las cosas no siempre son lo que parecen, o al menos, no se mantienen estáticas. El tiempo y las circunstancias a menudo cambian las dinámicas. Tras el fin de las grabaciones de Erkenzikuş y la posterior separación de sus caminos profesionales, los rumores sobre su vínculo sentimental se intensificaron. Hubo especulaciones sobre salidas, encuentros discretos y, aunque nunca confirmaron oficialmente una relación sentimental, las imágenes y las interacciones parecían indicar algo más que una simple amistad. Para muchos eran la pareja ideal, el epítome del romance juvenil que tanto buscaban en las pantallas. Sin embargo, la vida real a menudo presenta giros inesperados. Ahora, ¿qué ha dicho Demet Özdemir para desatar este revuelo? Bueno, las declaraciones no fueron directas y explosivas en el sentido de él hizo esto o aquello. Más bien, se trata de comentarios que han sido interpretados como distanciándose de su pasado con Can Yaman y, de alguna manera, minimizando o recontextualizando su conexión. En una reciente entrevista, al ser consultada sobre su experiencia trabajando con Can Yaman y la química que compartieron en Erkenzikuş, Demet ofreció una respuesta que ha sido catalogada como cautelosa, profesional y, para algunos, incluso fría. Según los reportes y lo que se ha difundido, Demet Özdemir enfatizó la importancia de la química actoral para el éxito de una serie. Señaló que, como profesional, siempre se esfuerza por lograr esa conexión con sus compañeros de escena, independientemente de quién sea. Explicó que es una parte esencial de su trabajo como actriz crear esa ilusión en pantalla para que el público se involucre con la historia. No hubo menciones efusivas a Can Yaman en sí, ni recuerdos nostálgicos de momentos compartidos que sugirieran un vínculo especial más allá de lo estrictamente profesional. Su discurso se centró en su ética de trabajo y en la naturaleza de la actuación. Esto, para el ojo público y sobre todo para los fans que idealizaron la relación o la conexión entre ambos, ha sido interpretado de diversas maneras. La brevedad y el enfoque puramente profesional de sus respuestas han abierto una caja de Pandora de opiniones. Por un lado, algunos lo ven como una señal de madurez y profesionalismo por parte de Demet, argumentan que es completamente normal y saludable que ella, ahora enfocada en su carrera actual y en nuevos proyectos, prefiera mantener su vida profesional y personal separadas. Consideran que es una muestra de que ha avanzado, que no vive anclada en el pasado y que valora su trayectoria individual. Para este grupo sus palabras son un reflejo de su crecimiento como artista y como persona, que prefiere hablar de su presente y futuro laboral sin romantizar o revivir excesivamente etapas pasadas. Otros lo ven como una forma de desvincularse de un capítulo que quizás ya no quiere revivir, o incluso, como una indirecta de que las cosas con Can Yaman no terminaron de la mejor manera. Esta interpretación surge de la ausencia de cualquier comentario positivo o nostálgico hacia su antiguo compañero. Si bien no hubo críticas directas, la falta de calidez ha llevado a algunos a especular que la relación o la dinámica de trabajo tuvo sus complicaciones, y que Demet prefiere marcar una línea clara. Se preguntan si esta distancia es una señal de que el recuerdo de esa etapa no es precisamente grato.
Y por supuesto están los que defienden a capa y espada a Demet, estos seguidores creen que es injusto esperar que Demet se exprese de una manera determinada sobre su pasado con Can Yaman. Sostienen que ella tiene todo el derecho a hablar de su carrera como ella lo considere oportuno y que no tiene por qué estar constantemente reviviendo un capítulo que para ella ya está cerrado. Lo ven como una reacción natural a la intensa presión mediática y de los fans que ha rodeado su relación y la de Can Yaman. Por otro lado, hay quienes creen que estas declaraciones son una forma de limpiar su imagen o de distanciarse de Can Yaman, especialmente considerando la reputación que él ha adquirido en los últimos tiempos. Es un punto de vista que ha ganado tracción en algunos círculos. Se sabe que Can Yaman ha tenido un ascenso meteórico en su carrera, ganando fama internacional y protagonizando producciones en Italia. Sin embargo, su imagen pública no ha estado exenta de controversias. Ha estado envuelto en rumores sobre su comportamiento en algunos rodajes, actitudes polémicas y una vida personal que a menudo genera titulares. Quizás Demet, de manera sutil y estratégica, está marcando una distancia para evitar verse salpicada por cualquier polémica que rodee a su antiguo compañero de reparto. Es un movimiento que, si lo quieren ver así, tiene sentido en el complejo y a menudo implacable mundo de la fama, donde la imagen lo es todo. La reacción de los fans ha sido como era de esperar, polarizada. Los Candem están divididos. Unos defienden a Demet, argumentando que tiene todo el derecho a hablar de su carrera como ella lo considere oportuno, y que no tiene por qué estar constantemente reviviendo el pasado. Otros se sienten decepcionados, interpretando sus palabras como una falta de aprecio hacia Can Yaman y hacia el proyecto que los catapultó a ambos a la fama internacional. Consideran que una mención más cálida o agradecida habría sido apropiada, dado el impacto que Erkencikus tuvo en sus carreras. Han surgido debates acalorados en redes sociales, con fans de uno y otro defendiendo sus puntos de vista, y atacando, en algunos casos, a quien no piensa igual. Las plataformas digitales se han convertido en un campo de batalla donde se exigen explicaciones, se interpretan gestos y se formulan juicios. Es fascinante observar cómo un comentario aparentemente sencillo puede encender tantas pasiones y generar un torbellino de opiniones. Es interesante analizar cómo las redes sociales juegan un papel tan crucial en la formación de narrativas. Unas pocas palabras, un gesto o una imagen, pueden ser magnificados y analizados hasta el extremo, creando una historia que puede o no corresponder a la realidad. En el caso de Demet y Can, sus seguidores han construido un imaginario colectivo muy potente, alimentado por años de especulaciones y deseos. Cualquier declaración que se desvíe de ese imaginario es vista como una anomalía, como una señal de algo más profundo, de un secreto oculto o de una verdad incómoda. Podríamos decir que Demet Özdemir ha demostrado una vez más su habilidad para mantenerse profesional y centrada en su carrera. Sus declaraciones, aunque breves y aparentemente sencillas, han tenido un impacto considerable, obligándonos a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en la industria del entretenimiento, sobre cómo los fans proyectan sus deseos y expectativas sobre sus celebridades favoritas, y sobre la delgada línea que separa la vida pública de la privada. No se trata de atacar a Can Yaman ni de glorificar a Demet, sino de entender las dinámicas que rodean a estas figuras públicas y cómo sus palabras, a menudo cuidadosamente elegidas, pueden generar debates tan intensos. Además, pensemos en la presión que deben sentir estas figuras. Ser constantemente escrutados, analizados y juzgados por cada palabra, cada gesto y cada acción. La vida de una celebridad es un libro abierto para el escrutinio público, y cada página es analizada al detalle. Demet, al hablar de su experiencia profesional, está simplemente compartiendo su perspectiva, su visión de cómo aborda su trabajo y las relaciones laborales. Si esa perspectiva no coincide con las fantasías o las expectativas de algunos seguidores, eso dice más sobre las proyecciones de los fans que sobre las intenciones de la actriz. Ella está en un momento de su carrera, con nuevos proyectos, con una trayectoria en constante crecimiento, y es natural que su enfoque esté en el presente y en el futuro, y no en revivir constantemente el pasado. Hemos visto que el tema central de este vídeo gira en torno a las recientes declaraciones de Demet Özdemir respecto a su antiguo compañero de reparto, Can Yaman. Hemos desglosado cómo estas declaraciones, aparentemente sencillas y profesionales, han generado un gran debate en las redes sociales y entre los fans. Hemos explorado las diferentes interpretaciones que se le han dado a sus palabras, desde una señal de madurez y enfoque en su carrera,
hasta posibles indirectas o una forma de distanciarse de Can Yaman y de su pasado, considerando también las controversias que han rodeado al actor. También hemos reflexionado sobre el poder de las redes sociales en la construcción de narrativas y la presión que enfrentan las celebridades. En esencia, hemos analizado cómo una simple entrevista puede encender tantas pasiones y opiniones encontradas, y cómo la percepción de los fans puede moldear la forma en que se interpreta la vida de quienes admiramos. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que les haya parecido interesante y que les haya dado nuevas perspectivas sobre este tema que ha estado tan sonado. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Demet Özdemir hizo bien en ser tan profesional y reservada en sus declaraciones? ¿O creen que debería haber sido más emotiva al hablar de su pasado con Can Yaman? ¿Piensan que hay una estrategia detrás de sus palabras o simplemente está siendo honesta sobre su presente? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace a este canal tan especial y nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Si les gustó, no olviden regalarme un gran asterisco me gusta asterisco, que me ayuda un montón y me indica que están disfrutando de nuestro contenido. Compártanlo con sus amigos y conocidos a quienes les pueda interesar este tipo de contenido, para que nuestra comunidad siga creciendo. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para darle al botón de asterisco suscribirse y unirse a nuestra comunidad de amantes del espectáculo. Activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que publicamos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y por supuesto ese chisme jugoso que tanto nos gusta. Hasta la próxima.